10:12, nueva revisión a las noticias del mundo. Estamos con Isel Guerra acá en el mesón nuevamente. Isel, ¿qué tal? Adelante. Hola, Carola, otra vez. Bueno, más temprano hablábamos de algunos de los temas principales que ha tenido que responder Donald Trump en estos últimos días, particularmente el caso Epstein, y que sin embargo se ha visto una tónica de parte del republicano en estas últimas jornadas, que es lo que califican algunos medios directamente de desviar la atención. Y uno de esos temas es precisamente con el expresidente estadounidense Barack Obama y con este video, ¿no? Que publicaba Trump el fin de semana recién pasado, reiterando nuevamente que se trata de un registro hecho y generado con inteligencia artificial, donde se ve el arresto de Barack Obama y que es trasladado posteriormente a una cárcel. Bueno, todo esto a raíz de un informe que publicaba por lo demás su directora de inteligencia la semana pasada, donde se ha acusado un presunto fraude electoral y una conspiración traicionera bajo la acusación de que supuestamente Barack Obama y su administración manipuló información de inteligencia relacionada con la interferencia rusa en las elecciones del 2016. Trump el día de ayer lanzaba otras declaraciones en medio de la visita del presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., donde allí le consultaban a Trump sobre el caso Epstein y él deslizaba que se trataba de una cacería de brujas y en esa misma línea señalaba: la cacería de brujas de la que deberían estar hablando es en la que atraparon al presidente Obama, aquí acusándolo por lo demás de liderar un golpe de Estado e incluso deslizando la posibilidad de empezar un proceso judicial, porque señaló es hora de perseguir a la gente, y allí mencionaba también a Hillary Clinton. Bueno, rápidamente la oficina de Barack Obama ha respondido a estas acusaciones. Patrick Rodenbush, que es el vocero del expresidente estadounidense, envió una declaración a los medios norteamericanos y mencionaba lo siguiente: estas extrañas acusaciones son ridículas y un débil intento de distracción. Mencionaba en este comunicado, Carola. Por lo demás, la oficina del exmandatario estadounidense, en medio de estas declaraciones que han lanzado figuras de la administración norteamericana, partiendo por esta directora de inteligencia de seguridad nacional, sumado por lo demás a lo que mencionaba el día de ayer el propio presidente de Estados Unidos. Oye, y el comunicado de la oficina de Barack Obama es muy agudo y filoso cuando empieza diciendo: por respeto a la oficina de la presidencia, su gabinete, el de Obama, no suele dignificar con una respuesta a las constantes tonterías y desinformación que fluyen de esta Casa Blanca, pero estas alegaciones son lo suficientemente indignantes como para merecer una. Y hay que decir, Isel, que hay bastante evidencia por la investigación federal de que no hubo un intento de desestabilizar el primer gobierno de Donald Trump. Sí, recordemos que esas elecciones del 2016, donde participó el actual presidente de Estados Unidos y que le merecieron por lo demás la victoria durante esos años, con el correr del tiempo se llegó a una conclusión ampliamente aceptada de que efectivamente Rusia llevó a cabo una especie de influencia o interferencia en rigor. No se habla de manipulación de votos, de hecho lo señala también este mismo comunicado de la oficina de Barack Obama, pero sí se menciona que en su momento la administración, el régimen ruso, sí efectivamente había influido en cómo se desarrollaron las elecciones y en la información que surgía durante esa misma época y que condujeron finalmente a la victoria de Donald Trump en esas elecciones. De hecho, hay un informe del 2020 respecto de esta misma situación de la interferencia rusa en las elecciones del 2016. Un informe 4 años posterior de parte del Senado, que de hecho en ese mismo momento era dirigido por Marco Rubio, que recordemos es el secretario de Estado actual de Estados Unidos. Y a esto se ha sumado por lo demás los diferentes puntos calientes que tiene actualmente Trump en su administración, particularmente con Jeffrey Epstein y estos documentos, las fotografías, esta carta también que es divulgada por un medio norteamericano recientemente, y con, de hecho, estas declaraciones que pronunciaba Donald Trump el día de ayer contra el expresidente estadounidense, cuando de hecho se le estaba consultando por lo demás por la publicación y la divulgación de esos registros y de esos documentos. Bueno, aquí está la respuesta entonces de la oficina del expresidente Barack Obama, donde hacía alusión a que es un débil intento de distracción. En esa misma publicación acusaba que estas acusaciones, valga la redundancia, son
ridículas por lo demás de parte, en este caso, de la oficina del expresidente. Habrá que ver finalmente cómo se va a desenvolver por lo demás este tema. Vamos a cambiar, vamos a avanzar, nos vamos hasta Ucrania con la administración de Volodymyr Zelensky, que se está enfrentando a las primeras protestas en las calles, cuando ya se ha cumplido 3 años y medio por lo demás del inicio de esta guerra, y particularmente con esta situación que ocurría el día de ayer en diferentes ciudades de Ucrania, con un poder político de Zelensky casi total, recordando que él ostenta la presidencia desde el 2019 y en rigor su mandato debió haber terminado en mayo del año pasado. ¿Qué ocurre? Que debido a la situación de guerra en la que está actualmente Ucrania no se pueden convocar a elecciones, pero sin embargo más de algún cuestionamiento ha recibido Zelensky, al menos de figuras opositoras durante este periodo, por cierto. Pero si bien ese es el escenario actual político de Ucrania, la verdad es que estas protestas no están relacionadas con eso, sino debido a una serie de medidas que han sido anunciadas recientemente en medio de la lucha anticorrupción, particularmente medidas legales, también acciones que afectan a la autonomía de estos organismos anticorrupción. Y en el fondo es un proyecto de ley que fue aprobado en el Parlamento ucraniano. Exacto, sí. Esto parte con primero una redada a una de estas oficinas anticorrupción hace algunos días atrás, contra la oficina anticorrupción, también contra la Fiscalía Anticorrupción. Y el día de ayer, la Rada, que es el Parlamento ucraniano, que por lo demás está dominado por el partido de Zelensky, aprueba precisamente este proyecto de ley que anula de facto la independencia de estos organismos anticorrupción y ahora pasan al alero del gobierno, claro, bajo otro organismo y otra agencia. Y esto con la justificación de que esa es la forma que permite pelear más directamente con Rusia por la cantidad de plata, además, que se están transfiriendo para llevar adelante esta guerra. Exactamente. Por la respuesta ucraniana. Pero sin embargo, esta ley, bautizada como la 12.414, no ha generado buenas reacciones en la población, que rápidamente el día de ayer se organizaba y salía a protestar en varias ciudades, no solo en Kiev. Porque en el fondo le da como carta blanca a los organismos y al gobierno y de cierta manera le pone opacidad a todas las iniciativas anticorrupción. Y entiendo que lo que piden los activistas es que Zelensky vete la ley. Sí, exactamente. Pero de hecho esa es precisamente la facultad que tiene Zelensky en este caso de vetar esta iniciativa, pero sin embargo hay que tener en cuenta que la Rada está dominada precisamente por su propio partido oficialista, que de hecho es el que finalmente da los votos necesarios para que esto pudiera avanzar el día de ayer. Y a esto además se suma también que ya anteriormente Zelensky y su administración han enfrentado críticas por lo demás respecto de la corrupción, no solo de parte de este gobierno, sino que también de una situación, de una materia que se arrastra hace muchísimos años por lo demás en Ucrania. Bueno, lo cierto es que lo que ven ustedes ahí en imágenes son los registros de la jornada anterior, con estas movilizaciones que se extendieron no solo en Kiev, en la capital, sino que también en otras ciudades como Dnipro y Leópolis, también en los extremos por lo demás de esta nación que está en guerra, y con ojo la posibilidad de que durante esta jornada también se puedan registrar nuevamente estas movilizaciones, un día donde ya han comenzado los diálogos entre las delegaciones rusas y ucranianas en Turquía, a ver si es que efectivamente se consigue avanzar en poder conseguir un cese a las hostilidades. Se suma a eso también, y lo mencionábamos el día de ayer, otro de los posibles temas sobre la agenda, mencionaban algunos medios locales, podía ser, por ejemplo, una eventual reunión entre Zelensky y Vladimir Putin. Bueno, eso finalmente se debería resolver si es que efectivamente está la disponibilidad de ambas partes de poder conseguir esos consensos. Ya para ir cerrando esta revisión internacional, lo vamos a hacer en Birmingham, en Reino Unido, con los homenajes que se han llevado a cabo en estas últimas horas en esta ciudad, la ciudad natal de Ozzy Osbourne, quien es fue más bien el vocalista, ¿no?, en su momento de Black Sabbath, y con estas imágenes de sus fanáticos depositando flores, encendiendo velas en el banco y el puente de Black Sabbath en Broad Street, frente al mural también que tiene Black Sabbath en el centro de la ciudad de Birmingham, tras conocerse la muerte de Ozzy Osbourne el día de ayer a los 76 años. Una tristeza indescriptible. Tenemos que informar que nuestro querido Ozzy Osbourne falleció esta mañana. Estaba con su familia, rodeado de mucho cariño, declaraba su familia el día de ayer a través de este
comunicado, si bien no se ha revelado la causa de muerte del artista a los 76 años, sí, el 2020 se conocía por demás que estaba enfrentando allí un padecimiento de Parkinson, lo que le impedía caminar. Recientemente, hace algunas semanas atrás, también había participado en este masivo concierto y larguísimo por lo demás, de diferentes artistas y bandas que estuvieron allí presentes para homenajear precisamente a esta leyenda del metal. Que ha generado tantas respuestas, o sea, expresiones y reacciones, precisamente su muerte conocida ayer. Muchas gracias, Isel. Nos vemos, que estés bien. Y nos vamos a quedar con este fenómeno.